Muy buenas tardes. Lo primero que quisiera decir es que en mi caso personal y en mis prácticas académicas estoy muy lejos de los análisis historiográficos tan rigurosos como los de Víctor Manuel Uribe o del profesor Bonilla, que quizás habrían podido ser mejor comentados por un verdadero par académico de ellos. Mayor cercanía tengo con el trabajo de Ricardo Sánchez, por cuanto de lo que se trata en él es de una valoración del momento histórico de Cádiz a partir de la visión de aquellos escritos de Marx de 1854 y 1855 en el New York Daily Tribune. Por esa razón, mi acercamiento a esos textos es diferente a lo que podría ser, digamos, un historiador propiamente dicho. Por eso pido de antemano excusas porque sé que el ambiente de este encuentro se mueve en esa dimensión, y mucho más les presento excusas por tratar de enlazar casi que forzadamente lo que suscita alguna reflexión a partir de los textos historiográficos ya mencionados, con la apreciación de un corte más general de entendimiento del acontecimiento Cádiz en el marco histórico a partir de la obra de Marx. Esto tiene, sé que para los historiadores no es problema, sino que es su objeto, el problema de remontarse a otras épocas, de retrotraerse a otras épocas, con el riesgo, pienso, de cómo interrogar esos momentos históricos bicentenarios con una gramática distinta, con la gramática de hoy, con la gramática contemporánea. Entonces es bastante imposible deslindar el uso, la utilización del arsenal conceptual contemporáneo para entender acontecimientos tan lejanos. De otra parte, como voy a tratar de decirlo a lo largo de la exposición, en este momento estamos asistiendo a lo que algunos llaman, más allá de una perspectiva jurídica, un momento constituyente, que es el momento constituyente de los pueblos nacionales, pero al mismo tiempo un momento surcado por la guerra de imperios, sin que propiamente se pueda hablar entonces de pueblos nacionales como acostumbramos a llamarlos ahora, a pesar de que también asistimos a una disolución de ellos en los tiempos que corren.
leyendo estos textos, lo primero que a cualquier lector le surge es que están situados en el terreno del advenimiento de la modernidad en Europa, pero también acá, en nuestra América. Entonces, frente a esa modernidad, que muchos todavía entienden como la apoteosis de la razón, del iluminismo, frente a lo bárbaro, a lo religioso, a lo primitivo, más que eso, siguiendo un poco textos recientes, especialmente la obra Commonwealth de Negri y Hart, hay que aprender a apreciar ese problema de la modernidad como una relación de poder. Es decir, que supone dominación, pero al mismo tiempo resistencia. Por eso, toda esa orientación tan importante de la perspectiva decolonial ha planteado que no hay modernidad sin colonialismo, que de alguna manera la colonialidad es constitutiva de la propia modernidad. No es que la modernidad aparezca en Europa o llegue a América, sino que se edifica sobre las relaciones de poder que supone la colonialidad. Por eso, las tendencias antimodernas, como las resistencias a la dominación de la modernidad, forman parte de la relación que supone la modernidad misma. Entonces, la realidad colonial no fue simplemente arrasada por el colonizador, o en algunos casos podrían decir que la mantuvo intacta, preservando, sino que hubo un encuentro que hizo que lo que llamamos modernidad incorporara como elementos suyos, beneficiándose de ellos, de los aspectos que podrían llamarse antimodernos de las regiones colonizadas o de las resistencias a la implantación de la modernidad. Y esto tiene que ver mucho con la cuestión más de Marx que del marxismo, aun cuando también del marxismo en su praxis política. ¿Por qué? Porque en la obra de Marx, con respecto a este tema, hay una ambivalencia. Una, de un lado, la perspectiva de comprender, a partir de textos definitorios de Marx en esa materia, entender una visión o comprender esto a partir de una visión teleológica de los modos de producción. Una lógica evolucionista, que inclusive, en palabras de Marx, llega a decirse que los pueblos fuera de Europa, los que no están en la ebullición de la modernidad, son pueblos sin historia. ¿Por qué? Porque están separados del advenimiento del capitalismo, que es la innovación histórica. Recordemos, digamos, la ponderación en algunos textos de Marx
de la colonización de la India, considerada como un progreso en cuanto introducía en ese ambiente las relaciones capitalistas. Pero es ambivalente porque a su turno hay también textos, ya no tan de juventud, sino posteriores a 1870, cuando Marx se ocupa del análisis de las formas no capitalistas o precapitalistas, para encontrar en ellas unas modalidades no modernas, antimodernas, que valdría la pena, dice él, que el capitalismo no arrasara, como es el caso de aquella mención a las comunidades campesinas rusas. Es un error, dice, metamorfosear mi bosquejo histórico de la génesis del capitalismo en Europa occidental en una teoría histórico-filosófica de desarrollo general impuesta a todos los pueblos, cualquiera que sean las circunstancias históricas en que ellos estén colocados. Eso tiene unas analogías, inclusive con pensadores nuestros, como es el caso de Mariática, en la que ve las formas revolucionarias de lo común de las comunidades indígenas andinas, elementos importantes de la antimodernidad: el acceso común a la tierra, las formas comunes de trabajo, la organización social comunal, que fueron elementos de resistencia en medio, obviamente, de organizaciones como eran las de las comunidades aborígenes, de formas políticas teocráticas, despóticas. ¿Y para qué? Para mencionar también en esa misma línea algunas opiniones del Che, en el sentido de que el desarrollismo socialista representa como una quimera de perseguir o pensar alcanzar el socialismo con las mismas armas sin filo del capitalismo, desconociendo las realidades, no solamente antimodernidad, sino altermodernidad. ¿Por qué esa precisión? Porque, como lo dije al inicio, el acontecimiento gaditano nos obliga a retrotraernos a ese momento, a esa época del advenimiento de la modernidad. Y necesariamente, como lo alcanzo a escuchar en las exposiciones que me han precedido y seguramente han estado presentes en todas las intervenciones, al significado de la revolución burguesa. Y en ese curso a lo que simboliza y representa la figura de Napoleón. Todos sabemos, no vamos a hacer, está bien estudiada, trabajada, inclusive por el propio Marx, la historia de la Revolución Francesa. Pero de alguna manera se ve como una especie de anomalía que rompió la continuidad de la Primera República Francesa, el acontecimiento Napoleón, que buscaba de alguna manera irradiar en todo el panorama de los enemigos de Francia los valores y las categorías de la revolución. Obviamente, allí uno tiene que inclusive remitirse a esas mismas cartas que trabaja Ricardo
en las cuales se aprecia cómo el avance de la modernidad capitalista, en el caso de la Revolución Francesa, se tuvo que hacer inicialmente con un lenguaje anterior, del pasado, y luego se hace o continúa, o trata de continuar bajo el lenguaje del imperio de Napoleón, pero que fue definitivo para las características de la modernidad capitalista, porque no hay duda que Napoleón fue quien selló las condiciones bajo las cuales podía desarrollarse la libre concurrencia, bajo las cuales podía explotarse la propiedad territorial parcelada, para utilizar las fuerzas productivas industriales. Y por eso se veía que en el ambiente europeo y aún más allá no existían esas mismas condiciones. La labor imperial, en expansión del propio capital francés, pero en expansión también de las categorías de la modernidad, se encarnó en la figura napoleónica. Porque la revolución burguesa, en términos de poder constituyente, no era simplemente sustituir una dinastía por otra, sino permitir la irrupción de una clase históricamente distinta, una clase dominante diferente que sustituyera a la otra, a otras. Pero obviamente entendiendo que ese no es un proceso simple, no es un proceso continuo, sino que es un proceso ininterrumpido, con contradicciones, con baches, con vueltas atrás, para poder dar luego pasos hacia adelante. Y eso es bueno decirlo, creo que debe haber sido planteado acá, como un abrebocas de recuerdo para ver el contexto de España al que hace la alusión los textos que pretendo comentar. Porque hay una especificidad de eso que hoy llamamos España, que está muy ligada a la resistencia frente a la invasión musulmana, liderada por sectores importantes de una incipiente burguesía urbana, por el clero, por la misma nobleza, que fue la que dio origen a eso que llamamos cortes, que se conserva inclusive en su denominación actual en el régimen político español, que tenía una relativa y bastante fuerte independencia frente a la realeza. Ese mismo Marx de New York Daily Tribune cuenta justamente cómo las cortes le dijeron al rey que no era tal. Cuando Carlos I regresó y pretendió que otros juraran por él, unos representantes suyos, las cortes se negaron a recibir a esos delegados de Carlos I. Y él se sometió y se presentó a las cortes. Y las cortes le dijeron: habéis de saber, señor, que el rey no es más que un servidor retribuido de la nación. Bueno, por distintas razones posteriores se conoce el debilitamiento de las cortes, sobre todo por el efecto mismo
de la colonización americana y del efecto que tuvo todo ese valor saqueado en el continente nuestro, todo ese oro que alimentó a la realeza española y que le permitió vivir en la opulencia, pero que finalmente falló porque todo ese valor acabó recalando en el imperio alternativo, en el imperio de Inglaterra. Ese mismo Marx de entonces consideraba que esa monarquía absoluta de España tenía unos rasgos particulares que se parecían más a las formas asiáticas de gobierno, comparándolo inclusive con lo que podía existir en Turquía. ¿Por qué? Porque había mucha fuerza, mucho peso, mucha significación y reconocimiento de las juntas locales y provinciales. Y prácticamente el poder de la realeza era puramente nominal. Lo que le importaba era el recaudo de los tributos. Y ese fue, dicen algunos, uno de los errores del Napoleón, que quiere tomarse ese espacio de la península. ¿Por qué? Porque desconocía la realidad de esas juntas locales y provinciales y pensaba que todo se cifraba en la realeza y que bastaba simplemente con apresar a Carlos o a su hijo Fernando y hacerlos abdicar, y que con eso ya todo estaba dado. Pero lo cierto es que habían juntas provinciales y juntas locales que eran un poder real. Por eso muchos dicen que tuvo que enfrentarse, y a pesar de la represión fuerte, de las masacres cometidas, eso fue un factor, digamos, definitivo en ese proceso de llegada de los instrumentos conceptuales plasmados en constituciones que traía Napoleón. Porque todos sabemos que él, allá cuando reunió a esas autoridades, inclusive pues adhirientes al proceso napoleónico, de dictarle una de las constituciones que tenía prediseñada para los pueblos ocupados. Pero la insurrección, a partir de las provincias y de las localidades, era fuerte y continuó, no solamente en Madrid, sino simultáneamente en Asturias, Galicia, Andalucía, Valencia. Y eso efectivamente representó uno de los problemas serios que tuvo Napoleón en España, a pesar de que trató de organizar un gobierno centralizado a partir de esa constitución que les hizo adoptar. Pero ahí es donde empieza a aparecer la particularidad, los sui generis del movimiento interno que se produce por la invasión napoleónica. Porque es un movimiento de rechazo al invasor,
que lo juzgan como independencia frente al poder napoleónico, pero al mismo tiempo hay un movimiento de resistencia a partir de las juntas que, si bien en muchos casos defendía la realeza, también estaba contrariando y oponiéndose a todos los privilegios y relaciones de dominación que surgían de la realeza. Aun cuando no existía un vocero de clase nítido, abierto, claro, no era una burguesía organizada como tal para plantear esos problemas, porque esa era la clase, digamos, revolucionaria del momento del advenimiento de la modernidad capitalista. Inclusive los sectores, llamémoslos populares, entre comillas, que estaban en esa resistencia, no se atrevían a tanto, es decir, a contrariar la existencia y la reivindicación de la monarquía. Y esos sectores eran los que habrían podido expresar una posición de otro tipo, más radical, en ese primer intento, si la expresión se me permite, de revolución burguesa, digamos, que pudiera haberse dado a raíz de la invasión napoleónica. Bueno, después vienen todos estos ejercicios que acá se habrán repasado, que al lado de eso lograron o permitieron que hubiera unas instituciones centrales, la Junta de que se habla, que tenía unas funciones claras de poder entablar relaciones, llamaríamos nosotros relaciones diplomáticas, o que buscaba no perder los tributos que llegaban de América, o que pensaba impedir esa segregación ya balbuciente y explosiva en las colonias americanas. Que ese es el papel que juega de alguna manera la Junta. Pero en esa Junta es una Junta compleja en que está de una parte la realeza, de otra parte los plebeyos con la vocería de Jovellanos, o algunos antimonárquicos muy representantes de la burguesía comercial. Pero era una junta que no se definía, que se movía entre el mantenimiento de la monarquía y el abrirle paso a esas resistencias propias que podrían contribuir al advenimiento de la modernidad capitalista, que tampoco se expresaban plenamente. Inclusive durante una época pues hubo medidas prácticamente contrarias a todas esas reivindicaciones populares, entre comillas, que podrían existir, como se hizo retroceder el proceso de desamortización de las manos muertas, la ausencia de medidas financieras para aliviar el problema o el restablecimiento de algo de muy rancia estirpe monárquica como era el Consejo Real de Castilla. Pues bien, no quiero abundar en eso, pero sobre esa actividad que aglutinaba de una manera contradictoria sectores muy diferentes, la burguesía incipiente, el campesinado, los pequeños artesanos, los comerciantes de las ciudades.
no dieron paso, digamos, a que como fruto de la actividad de independencia y de oposición a la invasión napoleónica surgiera una alternativa interna también en favor del advenimiento de la modernidad capitalista. Marx lo decía, en aquel momento histórico las condiciones objetivas para completar la revolución burguesa en España no estaban dadas. Sí estaban ya presentes, aunque no maduras, las condiciones subjetivas para iniciarla. Bueno, el trabajo de Ricardo evoca muy bien cómo esa organización y sus ejércitos, después de las derrotas, desemboca en la lucha de guerrillas, que eran efectivamente un armamento del pueblo y que prácticamente impedía que las comunicaciones pudieran funcionar, porque todo era interceptado en todos los caminos. Había muchos enemigos al acecho y con la capacidad de disolverse o difuminarse fácilmente entre la población. Y en ese momento entonces está ese intento, por muchos llamado fallido, de la burguesía española naciente, de constituirse como clase dominante, de llevar a la formalidad el poder constituyente, que es la historia conocida de la convocatoria de las Cortes, de su breve reunión previa en la isla de León, hasta la promulgación de la PEC. Y viene el entendimiento de qué significaba en su contenido la PEPA. Para algunos era una copia más de la Constitución francesa del 91. Para otros es que de alguna manera reprodujo algunas de las restricciones a la realeza que se habían venido acumulando y tomándose en los fueros feudales y que sintonizaban con las reivindicaciones de esas clases emergentes. De ahí porque la Constitución, pues se habla de una Constitución que reivindica la soberanía popular, el derecho al sufragio, o todas esas medidas que buscaban revolucionar las relaciones de propiedad que hasta entonces regían. La abolición de la Inquisición, la supresión de las jurisdicciones señoriales, en todos los campos, caza, pesca, bosques, la abolición de los riesgos, los nombramientos para todas las prebendas eclesiásticas. Todo eso que, entre otras cosas, es uno de los temas, especialmente el tributario, el que toma Víctor Manuel Uribe en su presentación, como una temática que da lugar a la controversia sobre los efectos de Cádiz en América. Ahora, no hay duda que esa Constitución seguía siendo monárquica y quienes apoyaban a eso todavía cantaban, como lo hacían también en América, la necesidad del rey ausente, del rey deseado, que lo vimos en los procesos de independencia, como el caso de Santa Fe.
Y por esa misma razón, de que no había predominado esa tendencia innovadora en la realidad, a pesar de que estuviera plasmada en esos principios liberales de la Constitución gaditana, es que muy fácilmente al restaurarse Fernando VII, la eliminación de la Constitución de Cádiz se produce, porque no tenía ese sustento suficiente desde el punto de vista de los sectores a quienes podía favorecer con los principios clásicos demoliberales. Bueno, lo demás, no voy a hacer alusión a lo transcurrido con posterioridad, pero eso expuesto muestra que el proceso español, que constituye el ambiente de la Constitución gaditana, era muy contradictorio. ¿Por qué? Porque estaba detrás cómo controvertir el propósito imperial napoleónico. Estaba detrás de eso los intereses de la realeza, de la restauración. Estaban esos intereses, entre comillas, populares, que eran el germen de unas relaciones distintas, cercanas al advenimiento de la modernidad capitalista. Estaban pues presentes los intereses de una burguesía naciente, pero había también unas resistencias que no eran de esa burguesía, sino de otros sectores, que inclusive habían logrado en los fueros alcanzar muchas reivindicaciones. Entonces, esa Constitución no es que se haya plasmado en ella una nación en el sentido de pueblo nacional que tiene en el ambiente europeo la secuencia de las revoluciones burguesas, pero tuvo consecuencias como que España definitivamente dejó de ser imperio y de que acá en América se produjo el fenómeno de la independencia. El artículo de Víctor Manuel Uribe se mueve en el terreno un tanto trillado, diría yo, de que una cosa es la letra y otra cosa es la realidad en el mundo del derecho, de que una cosa es lo formal y otra cosa es la realidad de la praxis. Y creo que en eso se enlaza también con el artículo del profesor Elac. Y lo que ellos buscan con una rigor admirable en el repaso y el recuento de documentos de la época es que cuáles fueron los efectos, pensando en los efectos de vigencia de las formas organizativas o de los principios de la Constitución gaditana en América. Y ahí se llega a que con diversidad y con desigualdad hubo momentos pasajeros de vigencia y que obedecieron mucho a las diferentes posiciones de los grupos sociales en América, porque aquí como allá tampoco las cosas eran planas, sino que existían sectores sociales ya, no solamente la derivación de los españoles americanos, de los criollos, sino en los sectores indígenas, afrodescendientes, campesinos, artesanos, etcétera, que tenían ebullición igualmente y que no eran necesariamente unidos a los propósitos de los criollos, de los españoles americanos. Él analiza justamente el tema elecciones y sufragio y el tema tributos, que le permite a uno ver en los detalles cómo, en primer lugar, la aplicación de esa regla
de la representación se da en pequeños núcleos, nunca abarcando un conjunto amplio poblacional que pudiera asemejarse a una figura nacional. Era además un sufragio restringido, muy limitado, dentro de los parámetros liberales. Y lo que destaca uno en el artículo de Víctor Manuel Uribe es que a veces el apoyo para propiciar esas formas de participación tenía más asidero en constituciones de las provincias, en el caso de algunas regiones de la Nueva Granada, y no tanto de la Constitución de Cádiz. Pero el caso de los impuestos, que él también analiza, le permite ver a uno cómo, si fue un impacto de Cádiz, es un impacto recibido de manera desigual o distinto, porque una cosa era la abolición de los impuestos para captar los indígenas hacia la causa realista, o al contrario, la abolición de los impuestos para captarlos a favor de la causa patriota. Luego, era una utilización instrumental según la tendencia, digamos, que pudiera imperar. Por eso, Víctor Manuel dice, eso la Constitución ordena, pero no se cumplía, porque tenía un cumplimiento de alguna manera desviado, interesado, proclive a simplemente incorporar sectores indígenas al proceso de independencia. Eso también se observa en el artículo del profesor Heraclio, porque él también analiza la diferencia que existe de esos efectos o impactos en el Perú virreinal de la Constitución gaditana, inclusive con alusiones a lo que había podido pasar o pasó en México o en Argentina, donde había quizás una tendencia independentista más clara. Pero lo cierto es que, como lo dice el profesor Heraclio, la idea central de Cádiz es captar las colonias, cooptar las colonias bajo la ideología liberal, pero a través de unas juntas que realmente no incorporaban al conjunto de los sectores sociales, sino a los nobles. Es decir, que lo que estaba ahí en juego era cómo se utilizaba la Constitución de Cádiz para no perder las colonias, con el halago de la igualdad, bastante utilizada por los criollos. Inclusive comprometiendo dirigentes indígenas que inicialmente habían optado por la posición realista, como es el caso de Humacahua, que se vuelve aliado de los criollos en ese proceso. Es decir, que si hubo algún efecto fue el de haber aupado a los españoles americanos para ocupar el poder local, manteniendo la adhesión al rey, obviamente. Para cerrar, yo diría que el impacto o los efectos gaditanos en América, de lo que describen esos textos, y creo que lo que ocurre en otros ambientes distintos al virreinato de Nueva Granada o del Perú, es que son casos muy particulares, muy locales, que fueron en buena medida respuestas a opresiones muy fuertes a la acción colonial, a la acción de los virreyes. Por eso el artículo de Heraclio se refiere, digamos, a la postura asumida por el virrey Abascal, pero que encierra en su interior también
una utilización no solamente en favor de esos sectores, digamos, abanderados de esa independencia con respecto al monarca, sino a otros sectores sociales que también tenían reivindicaciones significativas. Entonces, el problema de Cádiz no es el problema de su influencia, sino las particularidades de los conflictos y de la estructura social de América Hispana en aquella época. Entonces, no hay que apreciarlos tanto ni forzarse a entenderlo como una influencia ideológica. La influencia ideológica existía en la intelectualidad de muchas fuentes, no solamente la Revolución Norteamericana, sino la Revolución Inglesa o la Revolución Francesa, pero que tenía una recepción diversa, una recepción distinta según los intereses también diversos de los sectores sociales de entonces. Hay que entender que aquí habían no solamente los criollos, los realistas, los indígenas, los afrodescendientes, los pardos. Entonces, no hay por qué extrañarse en que la recepción de esa influencia haya sido distinta, porque aquí había un haz complejo de contradicciones. No había propiamente una tendencia de modernidad, salvo en lo ideológico. No podemos ni siquiera hablar de una burguesía incipiente. Y había muchas resistencias también de otros sectores a las formas previas de organización y a las formas impuestas por el régimen colonial. Y obviamente existía la resistencia de ese sector criollo en términos de la capacidad de gobierno, de cambiar gobernantes y no gobierno, de acceder al poder de las colonias. Yo creo que eso es lo que yo he sacado como fruto de una reflexión a que me vi obligado por la sugerencia del profesor Heraclio, y espero con estas muy desilvanadas proposiciones haber satisfecho esa necesidad de referirme a esos textos y sobre todo iluminarlos con una perspectiva que es la que creo que trata de sugerir Ricardo Sánchez al mostrar la necesidad de entender el momento de Cádiz dentro del ambiente general del advenimiento de la modernidad en Europa. Muchas gracias.